Hola, sean muy bienvenidos y bienvenidas a la cuarta y última clase dedicada al fantástico, a la literatura fantástica en nuestro país. Un recorrido por la historia de escritores y escritoras que marcaron el rumbo de este género a lo largo del siglo XX y también en sus orígenes a fines del siglo XIX. Para comenzar esta última clase, quería compartirles, como siempre, las imágenes que hemos visto o de alguna manera a través de las imágenes ir desarrollando eh, el contenido de lo que será esta última clase. Con Ricardo Piglia comenzamos con esta idea de la posibilidad de hacer creer que Piglia sostenía que, que funcionaba o cómo funcionaba el mecanismo narrativo en la obra de Roberto Ar, y esta idea de posibilidad de hacer creer cómo se fue desarrollando y vinculando en los escritores que hemos visto, Lugones, Quiroga, Borges, Bioy Casares y en la clase anterior de Julio Cortázar. Acá está la antología de la literatura fantástica argentina con algunos de los narradores más representativos del siglo XIX, como contexto, como marco teórico de los orígenes del género. El cuento fantástico argentino, otra antología importante del siglo XX, realizada por MC. La figura de Leopoldo Lugones, que trabajamos en la clase uno en el contexto del modernismo, y este fantástico pensado desde el lado de las fuerzas extrañas, lo extraño y lo desconocido, cómo irrumpe en el fantástico moderno. Lugones, en relación al libro de las fuerzas extrañas, donde trabajamos el estudio preliminar de Noé Chitric, que contextualiza la vida y obra de Lugones, y al mismo tiempo uno de los mejores cuentos de Lugones, como es Isur, que lo estuvimos también desarrollando, esta cuestión de la personificación, de la humanización de los animales a través del lenguaje. La transición hacia Horacio Quiroga y las influencias de Horacio Quiroga que tuvo de la obra y de la vida de Leopoldo Lugones, en el contexto modernista inicial del siglo XX, la vida un poco de Horacio Quiroga y también algunos de sus libros y cuentos principales que señalamos, entre ellos Cuentos de amor, de locura y de muerte, donde está presente La insolación, que es el cuento que trabajamos. Jorge Luis Borges como figura central del fantástico argentino, también su vida y su recorrido, y donde trabajamos la cuestión de la invención de universos imaginarios a través del lenguaje, con Uqbar Orbis Tertius, y también la cuestión del mecanismo de la ficción fantástica en Borges como sistema perfecto de erudición, donde también trata lo apócrifo, una de las tapas de, de uno de sus libros centrales, Ficciones, donde está incluido Orbis Tertius y varios de los cuentos fantásticos más importantes de nuestro país. El Cuento del Sur, que cierra ese mismo libro, donde trabajamos las realidades paralelas, cómo puede haber más de una realidad al mismo tiempo y cómo el personaje puede coexistir en esas realidades a la vez simétricas y anacrónicas. La imagen del Borges actor, empuñando la daga que lleva Juan Dalman, una especie de doble, de alter ego de él, en ese duelo hacia el sur, en la llanura pampeana, que acepta y que será su propia fatalidad, apuntando también al Aleph, a la tapa de otro de sus libros de cuentos trascendentales, donde trabajamos el Aleph, el tratamiento de lo fantástico desde ese cuento y la cuestión del universo y el lenguaje vistos desde ese cuento.
La amistad que vinculó a Borges con Bioy, otro de los escritores que trabajamos en la clase 2, ¿m? Que fueron muy importantes. La imagen de Bioy, su recorrido por su vida y la focalización de lo fantástico a través de su libro Historias Fantásticas de 1972, donde trabajamos en memoria de Paulina el relato que abre ese libro. La mención a la antología de la literatura fantástica, coordinada por Borges, Silvina Ocampo, que veremos en esta última clase, y Bioy Casares, otras de las tapas de las innumerables ediciones que tuvo esa antología, la transición de Borges hacia Cortázar en la cuestión de lo fantástico y la influencia que estuvo para Cortázar la figura de Borges y la publicación de Casa Tomada, el cuento que vimos al principio, como también otra de las formas de tratar el fantástico moderno en esta línea de lo desconocido, de la invasión, de lo que no se nombra y cada vez se hace más presente. La imagen del diagrama de la casa tomada y la foto clásica de Sara Fagio tomada a Cortázar en París. Vimos también la noción de pasaje, con los cuentos de la noche boca arriba, continuidad de los parques y otros ejemplos más de la noción del pasaje y la noción de doble, otro de los temas o ejes temáticos centrales del fantástico cortasariano. Cortázar trabajando en su escritorio, en el proceso de escritura de sus grandes cuentos y novelas, y la relación entre Cortázar y Bioy, con estos cuentos de La Puerta Condenada y Diario para un Cuento, donde cuestiones creativas de ambos se entrecruzaron involuntariamente, y la mirada de Bioy Casares hacia Cortázar, reconociendo su talento y el peso como escritor argentino de mediados y de la segunda mitad, sobre todo del siglo XX. Hasta llegar a la clase de hoy, a esta clase dedicada por un lado a Silvina Ocampo y por el otro, en la parte final, a Samantha Schweblin. De Silvina Ocampo, como para hacer una biografía o un raconto biográfico general. Fue una escritora que nació en 1903 y murió en 1993. ¿m? Escribió cuentos, novelas, poesías, literatura fantástica. Su primer libro de cuentos fue Viaje Olvidado en 1937. Le suceden Autobiografía de Irene en 1948, Las Furias y otros cuentos en 1959, Las Invitadas en 1961 y así sucesivamente en 1987, entre otros, a su publicación poética Enumeración de la Patria en 1942, le siguieron Espacios Métricos en 1945, Sonetos del Jardín de 1947, Los Nombres de 1953, entre otros, la novela Los que aman odian, escrita junto con Adolfo Bioy Casares, su esposo, que fue una de las novelas importantes para pensar la literatura policial en Argentina del siglo XX. Y junto a él y Borges, bueno, realizó la antología de la literatura fantástica en 1940 y la antología de la poesía argentina en 1946. Obtuvo numerosos premios, ¿no? Como el Premio Nacional de Poesía, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, entre otros grandes premios. Y falleció en 1993. Para pensar en Silvina Ocampo, me pareció interesante traer la figura de, de Julio Cortázar nuevamente a este recorrido, porque Julio Cortázar tiene una conferencia que se llama El estado actual de la narrativa en Hispanoamérica, que mencioné la clase pasada, donde él define cómo opera lo fantástico en su propia narrativa. Y en esta conferencia al final hace mención a Silvina Ocampo y dice Cortázar: me siento obligado a mencionar aquí
próximo ya a la conclusión de esta charla, el nombre de Silvina Ocampo. La discreta y distante Silvina ha escrito historias memorables que no siempre han obtenido la aceptación dispensada a obras de menos calidad en nuestro continente. De entre sus numerosos cuentos fantásticos citaré uno, La Casa de Azúcar, en el que una mujer se ve lentamente dominada por la personalidad de otra mujer que hace muchos años habitó la misma casa. La progresión se presenta con una admirable economía de medios, a través de escasos detalles y cambios a veces imperceptibles. Cristina se va viendo transformada en Violeta hasta asumir finalmente la personalidad de esta. Raramente el tema de la posesión fantástica de un ser vivo por un muerto, que creo conocer muy bien, ha sido presentado con tanta efectividad narrativa. Lo más admirable de Silvina Ocampo es la incesante y extraordinariamente variada invención de ambientes fantásticos y su simultánea falta de interés por explotarlos de la forma más espectacular. En esta línea, lo que elegí para esta clase es este libro, Cornelia frente al espejo, que es el último libro que Silvina Ocampo publica en 1988 y que abre justamente con el relato Cornelia frente al espejo, que es el que pues, se puede considerar desde el punto de vista formal y estético como un cuento en sí, desde su estructura, desde su trama y desde su concepción de lo fantástico, donde de alguna manera incluye toda la trayectoria de ella, del fantástico, que plasmó en sus narraciones, incluidas en este último cuento que ya empezó a escribir cuando ya los primeros síntomas de su enfermedad, el Alzheimer, estaban presentes en 1987 y 1988, y que podríamos decir que es la última gran obra de Silvina que nos dejó a nosotros como lectores. Hay un libro de Mariana Enríquez que se llama La hermana menor, un retrato de Silvino Campo, donde la escritora argentina Mariana Enríquez dice en un momento de este libro: Cornelia frente al espejo es uno de los relatos más hermosos de Silvino Campo y uno de los más extraños. Cornelia vuelve a la mansión familiar para suicidarse, para envenenarse. Allí recibe las visitas de una niña, un ladrón y un hombre que quizá venga a matarla, pero que se enamora de ella. No es muy importante el argumento. Lo que importa es ese diálogo de enorme belleza. Cada línea es una especie de confesión, un recuerdo de la infancia, una despedida. Y acá citar algunas frases del cuento. Siempre jugué a ser lo que no soy. Qué absurdas son las personas respetables. Los muertos son muy sensibles, sienten todo. Son más lúcidos que nosotros. Si usted les ofrece carne o vino, no lo apreciará, pero hágales oír música o regáleles perfume y verá. Nunca están distraídos. Adoro el mar, detesto las ceremonias, los cirios, las flores, el hervidero de oraciones. Soy mala. Nadie me quiere, nadie me quiere a mí. De este modo, Cornelia frente al espejo plantea algunas cuestiones del fantástico que la idea es mencionarlas, ir viéndolas en algunos fragmentos y recuperar un poco de ese trabajo del fantástico plasmado en este relato. Por un lado, hay que mencionar la cuestión de lo fantástico funciona como un espejo de retrospectiva. Esta narradora no es otra que la propia Silvina Ocampo frente al espejo, recordando y retrotrayéndose a su infancia. El espejo funciona de modo retrospectivo, como dije recién, donde los núcleos de la literatura predomina la cuestión de lo onírico. Lo onírico ocupa un rol importante, ¿no? Un rol central. Así como vimos la cuestión del onírico desde el lado de Borges con el cuento del sur, o con Cortázar con cuentos como La noche boca arriba, o la propia Casa Tomada que surge de una pesadilla. Acá también hay que pensar lo onírico como uno de los aspectos centrales del cuento. El sueño como retrato de la vida vivida. La variedad de voces infinitas
donde en las apariencias, en los juegos de espejismos, en las imposturas se oculta la verdad. Y la distancia es el diseño de esas formas para ocultar la verdad. La verdad en la sensibilidad, en la gran sensibilidad de la soledad que atraviesa a la narradora que decide ir a esa casa y con un vaso de veneno querer suicidarse. Esto no es menor en el sentido de estas voces infinitas, que son voces que se abren utilizando la técnica del soliloquio, de la reflexión en voz alta y a solas, que hace Cornelia al principio del relato y también al final de, de la historia. En este sentido, quería leerles algunos fragmentos eh, del comienzo del cuento para después focalizarnos un poco más en el tratamiento del mismo. De todo el mundo me despido por carta, salvo de vos. La casa está sola. A las 8 Claudio cerró con llave la puerta de la calle. De la calle. Cornelia, mi nombre me hace reír. Soy espejo, soy tuyo. Desde que cumpliste 6 años, por mi culpa, quisiste ser actriz. Tu padre, con su cara de prócer, tu madre, con su cara de república, se opusieron. ¿Mm? Hace mucho que te conozco, desde los primeros meses. No, tal vez después cuando usaba un flequillo mal cortado y cintas en el pelo del color de mis vestidos. ¿Ahora quieres que hagas mi examen de conciencia? Me ayudaste a disfrazarme para pedir perdón. ¿Para pedir perdón a quién? A Dios y no a mis antepasados. Espejo odiado, dentro de algunos instantes no me verás más, te lo juro. Tengo el hábito de mentir, pero nunca a mí misma. He visto a viejos sin arrugas, mi querida, con el pelo violeta, viejos decrépitos que parecían disfrazados, y niños viejísimos, niños lívidos que se hacían los niños, venían de visita. Ahora todo ha concluido. Todas las representaciones, los escenarios, los teatros con sus butacas, todos los resentimientos, todas las obediencias, el temor a la obesidad, al soborno, al desprecio. ¿Estaré soñando? Oigo ruidos en la casa. Contigo no tengo miedo. Vine a esta casa porque era el único lugar donde nos encontraríamos a solas, pero me había olvidado de que existían fantasmas. Qué extraño, la puerta de la calle está cerrada. No hay nadie en la casa, estoy seguro, pero nadie puede venir a esta hora. Mi tía está en casa enferma, Claudio, mi amigo de infancia. ¿Qué dirá cuando sepa? ¿Quién es? Conteste. A mí nadie me asusta. ¿Qué haces aquí? Y aquí se produce la primera entrada en el relato de la niña, que es uno de los personajes periféricos que nuclean a Cornelia, y se va a establecer todo un diálogo muy hermoso con la niña, que al mismo tiempo no se sabe si es una niña, por momentos parece que fuera una enana disfrazada de niña, por momentos adquiere dimensiones de lo fantasmal, de lo espectral, y se va conjugando la cuestión de lo fantástico con toda esta cuestión de todo lo que es y que al mismo tiempo funciona como máscaras fantasmales. ¿Sí? Eso es lo que hay que eh, eh, tener en cuenta en Cornelia frente al espejo, ¿no? Espejismos de representaciones irreales que evocan imágenes imaginarias que al mismo tiempo son reales y no son reales, y lo irreal al mismo tiempo se vuelve real. Todo esto en un plano que atraviesa lo existencial. De alguna manera, Cornelia frente al espejo es un relato que funciona en retrospectiva a través de la simbología del espejo, de la infancia, y al mismo tiempo, en ese soliloquio que establece la narradora, establece las cuestiones de la existencia, de esta cuestión del tono de despedida o de etapa final en la cual atraviesa desde lo literario
y desde lo biográfico. De este modo, al plano de la niña, luego se irán sucediendo las otras intervenciones, la del ladrón, y establece todo un diálogo con el ladrón que al principio entra en el juego de ella para querer matarla la decisión o la decisión de ella de querer suicidarse y de que él la ayude a morir, entra como en esa complicidad hasta que hay como una especie de juego eh, amoroso, es decir, la cuestión del amor también está presente en este relato y también está presente en diferentes versiones a lo largo de la narrativa de Silvina Ocampo, ¿no? Y luego, finalmente, el hombre el, el hombre que se enamora de ella y finalmente el ladrón, que es el que intenta persuadirla, ¿m? para que para que desista de su actitud de suicidarse, aunque, bueno, todo el relato encamina hacia esa posesión. La muñeca es otro de los vínculos también que se establece, otra de las mímesis, otro de los procesos miméticos con la idea de la subjetividad de la narradora, ¿no? La muñeca adquiere una identidad que va en línea con la subjetividad de la narradora. En este sentido, hay un momento cuando hay una frase muy representativa que dice, cortaré las venas de la muñeca y después se irá en sangre. Esta idea de cortar las venas de la muñeca para que la que se vaya en sangre sea la narradora es como una especie de traslación de un gesto hacia sus consecuencias en la propia narradora, ¿no? Desde la muñeca hacia hacia la figura de la narradora, ¿no? De quien está llevando adelante la historia frente al espejo. La otra cuestión simbólica tiene que ver con las llaves, ¿no? Las llaves pueden funcionar, y en este caso funcionan como apertura a otros mundos, ¿m? A otros mundos posibles. Y en esta dimensión aparece la cuestión del espejo, que es la dimensión donde actúan los fantasmas en las casas, en la casa. La idea de lo fantasmal, la idea de lo espectral, es muy determinante y se juega todo el tiempo con ese sentido. De ahí el eje de identidad que salga en la cuestión de la fábula, otro de los temas presente en el cuento y también presente en el fantástico de Silvina Ocampo. La fábula es la condición para inventar historias, es decir, es fundamento de una verdad para poder vivir y una pregunta del cómo morir. En la fábula es un instrumento de la existencia, es una forma más de existencia y al mismo tiempo es un cuestionamiento de la existencia acerca de la muerte. El funcionamiento de la fábula en ese sentido es muy importante. De ahí se existe en cuanto se tiene la capacidad de inventar. Y esto también va un poco en relación con Orbis Tertius y Borges, ¿no? Esta idea de que existe un universo posible en la medida que se puede inventar o en la medida que el lenguaje da respuestas para la invención de mundos posibles. Hay algunas frases que yo tomé a modo de selección que son significativas para representar todo esto. Por ejemplo, en un momento dice, mi imagen en el espejo es la mejor parte de mí misma, ¿no? Ese otro que no está corporalizado, sino que está en el espejo, que no está materializado y al mismo tiempo rescata la parte más bondadosa o buena frente a la parte más oscura, ¿no? Todo el tiempo en la obra de Silvina Ocampo y en este cuento lo bueno y lo malo, lo oscuro y la luz, lo que está bien y lo que está mal, se entremezclan, se entrelazan. Creo en la magia, en la transmisión de pensamientos, en la telepatía humana. También pensando en el cuento favorito de Cortázar, La Casa de Azúcar, ¿no? Que habla de esta transposición de almas de una personalidad a otra, acá también se reafirma
esta niña, que la cuestión de la telepatía también vimos en la clase primera, fue muy importante para pensar tópicos de la narrativa en el origen del siglo XIX. En esta cuestión se relaciona la cuestión de la venganza, también muy presente en la narrativa de Silvino Campo y también muy presente acá, la venganza en el sentido de la infancia y de los traumas que tiene Cornelia y que narra Cornelia como una especie de retrospectiva que hace el cuento, que vuelve como a sus 11 años, la edad aproximada que tiene Cristina, que es la niña que aparece, la primera intervención de estos personajes que circundan a Cornelia. Y en esta retrospectiva aparecen los traumas de Cornelia a sus 11 años, las venganzas desde el punto de vista familiar, dentro de ese mundo de la infancia, de las mentiras que quedan en un plano ambiguo, incierto, si son mentiras o no son mentiras, en el sentido de la violación, que ustedes leerán o releerán si ya conocen la historia, en todos estos juegos que ella establece, y que también es un tópico para pensar la obra de Silvina Ocampo en varios de los relatos que conforman su corpus. De este modo, la estructura de Cornelia frente al espejo, podríamos decir que es una estructura que tiene una función circular. La técnica del soliloquio, que aparece al principio, esta cuestión del hablar en voz alta, ¿no? De los pensamientos en voz alta y de estar sola, al mismo tiempo aparece con fuerza al final, ¿no? Después de que los intentos del ladrón por convencerla de que siga viviendo, de alguna manera terminan agotándose o desplazándose. Y la fuerza de la muerte cobra una significación muy especial. En ese punto, en la parte final, también aparece a través de la muerte la cuestión del espejismo y la cuestión del espejo, en realidad como forma de humanización. Hemos visto a lo largo del curso, cuando vimos en Leopoldo Lugones la humanización del mono o de Horacio Quiroga con los perros, o la función de la humanización como uno de los rasgos posibles de lo fantástico en aquellas cosas u objetos o seres vivos que no son propiamente humanos. Y aquí también el espejo, en la parte final, adquiere como un sentido de humanización que es muy significativo. Inclusive hay un momento donde dice la narradora, pego mis labios a tus labios, como si nadie pudiera separarnos jamás. Todas las fotografías son espejos de lo que fuimos, pero no de lo que somos ni de lo que seremos. Deja que me mire, soy lo único que no conozco. Voy a beber algo mejor que la vida. Por suerte ya se fue todo lo que no soy yo. Me acercaré al espejo. Quiero besarme, nada me impedirá besarme, nada me impedirá arrodillarme. Tu boca, espejo, ¿no? Como si dotándola a que el espejo tuviera boca propia, es fresca como el agua. Me da miedo. No existe la distancia que nos separa, ni el frío helado de tu superficie lisa. Al mismo tiempo, hay una marca que tiene que ver con el concepto de intertextualidad, que es un concepto en el cual, bueno, grandes obras se incluyen en la obra de un escritor para ser resignificadas al estilo del propio escritor. Lo hemos visto con Borges en Orbis Tertius, en el cuento El Sur, que aparece, bueno, en Las Mil y Una Noches, o el Martín Fierro. Lo hemos visto también en Cortázar, o se ve también en Cortázar,
Y en el caso de Silvina Ocampo no es la excepción, porque bueno, hay una narradora que también tiene un carácter de narradora erudita, esta cuestión que también vimos en Borges o en Bioy, ¿no? De citar fuentes que tienen que ver con el amplio conocimiento que tenían estos escritores. Eh, y en el caso de Cornelia frente al espejo, aparecen cuestiones de la mitología griega, de la mitología romana, de la cuestión de cultural de la Edad Media, y aparece una intertextualidad que es muy significativa, que es la de Alicia en el País de las Maravillas, del clásico de Lewis Carroll, que en la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, que es Alicia a través del espejo, está todo este juego justamente del personaje con el espejo. Y en un momento, afirma Cornelia, habrá soñado mucho antes de conocerme. Yo sueño siempre conmigo. Cuando era muy niña tenía conversaciones con mi propia imagen. Le hablaba con un millón de voces. De noche soñaba con este espejo. Tal vez fuera por influencia de mis lecturas. Alicia en el País de las Maravillas me fascinaba. Dicen que en el momento de morir uno recuerda todos los instantes de la vida. Al disponerme a morir esta noche, reviví frente a este espejo las sensaciones de mi infancia. Y esta cuestión de agotamiento, ¿no? De despedida, también se nota en el final, cuando dice, poca voz me queda, los que me buscan son las alimañas, los ratones, el polvo, ¿no? El polvo también como factor simbólico. La muerte de una persona no es igual a la muerte de un espejo. No creí tener esta suerte de morir contigo. En relación a Cornelia frente al espejo, quería compartirles esta imagen, que es una imagen de la adaptación que se hizo al cine del cuento. Es una adaptación realizada en el 2012 por el director Daniel Rosenfeld. En el foro va a quedar el link al tráiler de la película para, bueno, aquellos que no la vieron, es interesante de verla. Fue conformada la película por un elenco que estaba encabezada por Eugenia Capisano, Leonardo Sbaraglia, que hacía de ladrón, Rafael Spregelburg, que hacía del hombre amado, y Eugenia Capisano, que es esta especie de encarnación de Cornelia. Y lo que tiene de particular esta adaptación, esta transposición, es la cuestión de que los diálogos que aparecen en la película son fieles al original del cuento. Es decir, todos los diálogos que aparecen entre los actores de la película son directamente de los diálogos que aparecen en el cuento, ¿no? Que están presentes y se despliegan en la trama del cuento. Por eso uno de los ejercicios interesantes es justamente leer el cuento en clave cinematográfica, que se puede ir leyendo siguiendo los pasos de la de la propia reproducción del cine, ¿no? De la propia reproducción cinematográfica de los diálogos, que son los mismos que aparecen en el cuento. Otra de las escritoras que cultivó el fantástico en Argentina, más cercano a nuestro tiempo, es esta escritora, Samantha Schweblin. Ya nos acercamos más a nuestro siglo, al siglo presente, ¿no? Al siglo XXI. Y también la idea es dar un contexto biográfico general para pasar a tratar uno de esos cuentos y el tratamiento de lo fantástico en ese cuento. Samantha Schweblin nació en 1978, egresó de la carrera de diseño de imagen y sonido de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2001 ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes por su libro de cuentos El núcleo del disturbio, el cual publicó en el año 2002. Y su relato hacia la alegre civilización de la capital obtuvo el primer premio del concurso nacional Haroldo Conti.
En el 2009, Pájaros en la Boca, del que obtuvo el premio Casa de las Américas, y 2 años más tarde, en el 2010, fue elegida por la revista británica Granta como una de las 22 mejores escritoras de su época. Su cuento Un hombre sin suerte obtuvo el premio Juan Rufo en el 2012 y en el 2014 Schweblin fue distinguida con el premio Konex por su trayectoria entre el 2009 y el 2013. En el 2015 publicó su tercer libro de cuentos, Siete casas vacías, y ganó el premio Narrativa Breve Ribera del Duero. Luego vendría por, el, por el- por el libro Distancia de Rescate de ese mismo año, el premio Tigre Juan. ¿M? Y esta novela, Distancia de Rescate, tendría una importante repercusión, inclusive, bueno, se haría o se hizo la traducción a muchos idiomas, o a varios idiomas, digo, al inglés, al francés, al italiano, y obtuvo también varios premios internacionales por esta novela. En el 2020 publicó Kentucky's, que obtuvo también el premio Mandarache, y fue una novela que tuvo una importante repercusión en países como España, Colombia y Chile, y la novela fue llevada a la plataforma de Netflix por la realizadora peruana Claudia Llosa. La película obtuvo gran repercusión en los Estados Unidos, donde alcanzó la primera posición en las películas más vistas en ese país en la plataforma, mientras que en Argentina logró el séptimo lugar en el ranking de películas y series más vistas del momento, ¿no? Y más reciente en los años, en el 2022, Schweblin ganó el premio O. Henry de ficción corta por su cuento Un hombre sin suerte y el premio José Donoso, que también es un premio importante de las letras iberoamericanas. Samantha Schweblin publicó, como recién mencioné, el libro El núcleo del disturbio, que fue su primer libro de cuentos, y en ese libro alcanza una madurez formal y estética muy importante, o que ya se vislumbrará para sus libros siguientes. Y el cuento que me interesaba compartirles es el cuento último del libro, que se llama La pesada valija de Benavides. Es un cuento que nuclea mucho de lo fantástico que ella trabaja en la tradición del fantástico rioplatense, un fantástico en el cual ella destaca figuras como Julio Cortázar, como Antonio Di Benedetto, como Adolfo Bioy Casares, como la propia Silvina Ocampo, como figuras de influencias para su literatura. Y en este libro, El núcleo del disturbio, aparecen cuentos que son muy, muy perfectos desde su forma y muy originales desde su contenido, como el cuento que abre hacia la alegre civilización de la capital, Mujeres desesperadas, Agujeros negros, Más ratas que gatos, son todos cuentos destacados, pero el que más me interesaba destacar, como para dejar dentro de este panorama del fantástico argentino, es el cuento de la pesada valija de Benavides. Hay varios tips para pensar este cuento que, bueno, les voy a ir compartiendo para que tengan presente nuevamente al momento de leerlo o volverlo a leer si ya lo conocen. El primero tiene que ver con la concepción de la obra de arte. La obra de arte de Benavides, que es una obra de arte que se llama La violencia, es una obra de arte que conjuga el horror y la belleza dentro de una tensión propia del cuento, y una tensión propia de la confesión del cuento en sí. Dentro de esa tensión y de esa confesión aparece la cuestión de la relación del médico y paciente, ¿m? Dentro de esta cuestión de lo perverso, de cómo entra a jugar la cuestión del dominio
de una profesión, que es la del psiquiatra que atiende a Benavides, la cuestión de- del materialismo o cómo intenta hacer provecho este profesional de lo que acaba de suceder. La otra cuestión tiene que ver con el concepto de obra de arte, el arte como espejo de las monstruosidades, ¿no? De la condición humana, de la realidad y de la violencia en la realidad que se vive, y muestra y abre la dimensión a la crítica, ¿no? A través de un personaje que se llama Donorio, que es un curador de arte. Aparece toda esta cuestión de cómo la crítica también acompaña esta obra de arte que es tan particular, tan especial. Tan especial porque, bueno, ahora vamos a ver algunos detalles. Y la cuestión de la normalidad como código y cómo se subvierte la idea de lo normal, o de lo que llamamos normalidad, porque lo anormal se vuelve normalidad y lo anormal se vuelve código, ¿no? Dentro de una circulación que tiene que ver con lo siniestro, con lo macabro, con lo inquietante, con lo perturbador, con la incomodidad, ¿no? Con lo absurdo, con la idea de lo absurdo también. Y lo fantástico entonces en Samantha Schweblin es una dimensión que transforma lo imposible en posible, en claves temáticas y conflictos actuales, como puede ser el tema del femicidio, que es el eje que recorre este cuento en sí, porque Benavides mata a su pareja y al matar a su pareja la pone dentro de una valija y traumatizado por el hecho en sí de lo ocurrido, se lo lleva al psiquiatra y dentro de la respuesta normal que se esperaba del psiquiatra que se horrorizara, justamente el psiquiatra adquiere toda la actitud contraria, elogia lo que acaba de hacer como una obra de arte y a partir de ahí arma toda una apuesta, una función que tendrá que ver con mostrar ese homicidio, ese femicidio, como una obra de arte convencional o una obra de arte como acostumbramos a ver en los museos, en las galerías o en los lugares donde circunda el arte. ¿No? La estructura del cuento tiene como algunos condicionamientos que son también importantes de destacar. Una tiene que ver con la cuestión de la media res, es decir, la cuestión del comienzo en plena acción de Benavides cargando esa valija. Es decir, no se hace una cronología determinada de comienzo, nudo y final, sino que se establece por una acción directa del personaje, por eso es media res, a plena acción, de un Benavides que está cargando una valija que va a llevar y que va a irrumpir en la casa del psiquiatra a la madrugada cortando la reunión que tiene ese psiquiatra en ese momento. Y dice al principio de la narración, no se arrepiente de sus acciones, cree que las puñaladas sobre su mujer son justas y de quedar algo de vida en ese cuerpo terminaría el trabajo sin culpa. Lo que sabe Benavides, porque así es la vida, es que pocos comprenderían las razones del asesinato. ¿Mm? Ahí es cuando irrumpen en la casa del psiquiatra a la madrugada, en una reunión que está teniendo el psiquiatra, y aparecen las cuestiones también de la casa, así como vimos en Silvino Campo, que la casa es ese lugar de infancia que se decide para morir a través del suicidio, tomando o queriendo tomar un vaso de veneno. Aquí la casa funciona de una manera laberíntica, es como el propio conflicto interno que tiene Benavides en su psiquis, en su mente, que forman de manera metafórica una especie de laberinto del espacio en la mente del personaje. ¿No? Dice en un momento, recorre partes de la casa para él desconocida, más pasillos, nuevas habitaciones, jardines de invierno repartidos caprichosamente por toda la casa,
una gran cocina en la que irrumpe exhausto para que tres cocineras uniformadas con pulcritud lo miren sin sorpresas unos pocos segundos. Esta idea laberíntico de la casa. Y se llega a la parte núcleo del cuento, que es cuando el psiquiatra le pregunta qué trae, ¿no? ¿Qué trae en esa valija? Y en un momento Benavides se resiste a mostrarlo, hasta que en un momento lo muestra, ¿no? Y lo describe, como dice, su mujer doblada como un feto, la cabeza torcida hacia adentro, las rodillas y los codos encastrados con esfuerzo dentro de la rígida estructura forrada en cuero y la grasa que ocupa los espacios vacíos. Y el psiquiatra, en vez de horrorizarse, dice, maravilloso, es usted un genio. Pensar que yo lo menospreciaba, Benavides, un genio. Su mujer, morada, enroscada como un gusano en salsa de tomate, ¿no? Habita la valija. En esta actitud que adquiere el psiquiatra de maravillarse del horrendo, es un buen ejemplo para pensar lo fantástico desde Samantha Schweblin, ¿no? Siempre pensando de cómo lo anormal o lo que nosotros en nuestro mundo real podríamos identificar como anormal, adquiere normalidad dentro del código de la propia ficción. Y a partir de ahí se establece como toda la puesta en escena del, de la obra, de lo que acaba de ser como una obra de arte, en donde el psiquiatra impulsa toda esa cuestión de armar una gran exposición de esa obra de arte que se titula La violencia, y que el propio Benavides, a través de un recurso del estilo indirecto libre, que es también un recurso interesante de pensar en el cuento, dice en un momento que lleva a un hombre como él a escapar de la casa de su médico a esas horas de la noche. ¿Puede un profesional como Corrales, seguramente bajo órdenes estrictas de Don Honorio, negarle ver a su esposa? ¿Acaso las restricciones eran parte de un tratamiento de suma rigurosidad, una estrategia para curarlo de una enfermedad que lo llevaba incluso a alucinar extraños asesinatos o a dudar de su propio médico? ¿O realmente ocurría lo que ocurría tal cual se iban sumando los hechos? ¿No? Esta cuestión de dotarle, como vimos, o como trata el fantástico Silvino Ocampo, de ambigüedad, de ambivalencia, el concepto de lo real, también trasladado a la idea de Samantha Schweblin, ¿no? De lo fantástico. Y en la parte final aparece de alguna manera este cuento que justifica el título del libro como el núcleo del disturbio, ¿no? De alguna manera, Benavides es ese núcleo del disturbio que debe de ser desplazado, marginalizado por la sociedad al momento en el que el psiquiatra y todo el sistema industrial artístico saca provecho de esa producción que acaba de ser una persona enferma, ¿no? Una persona enferma de su psiquis. No pierden detalle alguno: la carne humana, la piel humana, los muslos gigantes de una mujer enroscada en una valija de cuero. Todo esto en el momento final en el cual ya monta lo que acaba de hacer Benavides como una obra de arte más. El público suelta a Benavides para que se pierda entre la gente como una perla en el agua turbia. Estas construcciones comparativas también son muy interesantes. Escondido en la multitud y de esa forma oculto hasta de la multitud misma, avanza entre los cuerpos eufóricos hacia el núcleo del disturbio. Y es ahí donde, en esa multitud, donde hay críticos, aficionados de arte, y sobre todo tiene ese guiño del cuento de que hay pacientes del psiquiatra que atendía a Benavides, como el grueso que conforma el público, es donde el personaje entra en una especie de catarsis, confesando de que la mató, la mató, la mató, y donde todo queda en un circuito más artístico que
que humano desde el punto de vista del trauma que llevó a ese homicidio. ¿M? Y también está la cuestión de pensar este cuento que incomoda o abre zonas de incomodamiento desde el punto de vista de pensar temas actuales, como la idea del femicidio como obra de arte para ser expuesta, ¿no? Todo esto es interesante para tener en cuenta al momento de la lectura o relectura del material. Para ir finalizando, quería, bueno, mostrarles también la, la imagen del cuento llevado al cine, así como Cornelia frente al espejo se llevó a la pantalla grande. En el caso del de Schweblin se hizo lo mismo, que se llamó La valija de Benavides. Fue una realización del 2017, de la directora Laura Casabé, con un elenco conformado por Jorge Marrale, que es el psiquiatra, Corrales, Guillermo Fenning, que hace de Benavides, y Norma Leandro, que hace como una especie de- de organizadora de todo el evento, de artístico, ¿no? De toda la exposición, de una especie de organizadora, justamente de llevar adelante esta valija con este homicidio al núcleo de la exposición de obra artística. Bien, esto fue como un recorrido a grandes rasgos por la historia del fantástico en Argentina, diferentes autores con diferentes obras. Como dije en la primera clase, el espacio del foro es central para ampliar toda esta riqueza de este género y sumar títulos, sumar autores o escritoras que también cultivaron el género y quedaron de lado o profundizarlo, como en el caso de Samantha Schweblin, que elegí puntualmente este cuento, y también un recorrido muy importante para pensar el cuento fantástico en relación con su época, en relación con las teorías que había en esa época y en relación con la cuestión de la exploración, de la posibilidad de hacer creer esos otros mundos, ese más allá que está presente en los mundos que habitamos. Desde mi lado, les agradezco la oportunidad a Amia Cultura, como siempre, por la grabación de estas clases y a ustedes por estar del otro lado y acompañarnos en todo este periplo de clases y de curso a lo largo de este fantástico argentino y de su recorrido histórico. Será hasta otra ocasión y muchas gracias.